Amigas y amigos, hermanas y hermanos, que la paz esté con ustedes. Les habla Ángel David Prada. Desde siempre ha existido la inquietud, la pregunta sobre si los homosexuales nacen o se hacen. Una inquietud o pregunta que parece mentira a lo largo de tanto tiempo no haya encontrado una respuesta totalmente satisfactoria. En este video intentaré mostrarte desde un enfoque científico multidisciplinario una serie de reflexiones para que tú saques tus propias conclusiones. Uses tu inteligencia, tu sentido común y al final tú saques tus propias conclusiones. Para empezar, quisiera aclarar que este video no quiere ser para nada un ataque a la comunidad LGBT, más como se llaman ellos. A veces he visto con preocupación cómo muchas veces por ciertos comentarios o ciertas palabras lo asumen como un ataque, cuando hay cosas que quizás no sean a las que ellos esperan. Entonces quiero aclarar esto, no es un ataque hacia esta comunidad ni nada por el estilo. Considero, al igual que la Iglesia Católica, que son personas que merecen nuestro respeto. En toda sociedad se maneja el hecho de que tú debes respeto a alguien, tienes derecho, pero también tienes una serie de deberes. Ellos se merecen respeto y la sociedad también se merece respeto de parte de ellos. La Iglesia Católica ha dado también su opinión sobre esto y esto está tipificado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y quisiera leerles lo que la Iglesia dice al respecto. Y esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Como ven, una posición de la Iglesia en donde exige y pide respeto hacia estas personas. Entonces, antes de comenzar, sería bueno que definamos qué es homosexualidad. Y homosexualidad es, así sencillamente, en términos lo más simple posible, la orientación sexual o atracción que siente una persona hacia alguien de su mismo sexo. Un hombre hacia un hombre, una mujer hacia una mujer. Normalmente el término homosexual se ha atribuido al hombre, dejando el término lesbiana a las mujeres homosexuales, pero en términos médicos, la homosexualidad abarca tanto al hombre o a la mujer que sienten orientación por aquellas personas de su mismo sexo. Es importante también tener claro, antes de entrar plenamente en materia, que este es un problema bien complejo. Es un problema complejo que no debe ser abordado solamente desde una disciplina científica, ya que existe el riesgo al hacer esto de llegar a conclusiones erróneas, erradas, equivocadas sobre esta situación que afecta a un grupo de personas, tanto hombres como mujeres. Entonces, este es un problema complejo que, para entenderlo, debemos tener ciertas nociones y verlo a la luz de estas disciplinas científicas. Y entonces, ¿estas ciencias cuáles serían? Deberíamos manejar o tener un cierto conocimiento de embriología, por aquello de cómo crece el ser humano en el útero materno, genética, obviamente, la determinación genética, si realmente existe o no, endocrinología, por aquello de las hormonas, los receptores. También deberíamos tener algunos conceptos claros sobre psiquiatría, psicología, por aquello de la conducta humana,
sociología, obviamente por el hecho cultural, las influencias sociales que determinan ciertas conductas en la persona, la antropología y por supuesto teología, la palabra de Dios. Dios que creó al hombre, como dice el libro del Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Dios que creó al hombre tiene algo también que decir sobre el hombre. No podemos dejar a un lado la teología y pensar que no, solamente todos pueden opinar y aquel que creó al hombre, no, él debe quedarse a un lado. La teología, la palabra de Dios, debemos dejarlo a un lado y no tomarla en cuenta para enfocar esto del hombre. No es así como decía Ricky Martin, que hay que dejar a un lado la teología, Dios, la religión, y en este tema dejarlos a un lado. No, no es así. Quiero dejar claro que de plantear este video desde un punto bien profundamente técnico lo haría, aparte de largo, un poquito fastidioso, y no es la idea. Es tratar de tomar lo técnico más posible, lo científico lo más técnico posible, sin llegar a profundidad para no fastidiar por el video. Se ha dicho del por qué alguien es homosexual es que nacen así. Y se ha argumentado de que ya ellos están determinados genéticamente. Esto quiere decir que tienen un gen gay. La primera persona o científico que planteó esta teoría fue el doctor Dean Hammer, por la década de los 90. Y él decía, en un estudio que hizo él, que había un gen ligado al cromosoma X. Aquí tenemos ya algunos conceptos de genética. Recuerden que la mujer es XX y el hombre es XY. Él decía que en el gen común que tienen tanto el hombre como la mujer había un gen gay que los orientaba, que los llevaba a la homosexualidad. Él planteó una serie de trabajos allí, los cuales posteriormente no prosperaron porque no tenían el rigor científico para ser considerados como tales. Sin embargo, por mucho tiempo se llegó a creer esto, que genéticamente ya el que iba a ser homosexual y eso venía determinado genéticamente. Fíjense que posteriormente se realizó un estudio mucho más serio, más profundo, más actual, con aproximadamente 500.000 personas del Reino Unido, de Suecia y de los Estados Unidos, y se llegó a algunas conclusiones interesantes con respecto a si había una determinación genética en estas personas con tendencias homosexuales. Entonces les leo las conclusiones. Sus principales resultados se pueden resumir en 5 puntos. Primero, no existe un gen que determine la homosexualidad. Segunda conclusión, no existe una base genética idéntica en hombres y mujeres homosexuales. Tercera conclusión, la sexualidad no es tan fluida como se plantea. Cuarta conclusión, las variantes genéticas no son predictivas del comportamiento homosexual. Y la quinta conclusión, la influencia de las variantes genéticas en el desarrollo. El estudio de la genética está bastante avanzado. Actualmente existe lo que se llama el proyecto Genoma Humano. Ya se han descubierto muchas cosas, entre otras muchas enfermedades, y se ha visto como muchas enfermedades son hereditarias, las heredamos de nuestros padres. Pero la parte genética solamente determina esto: fenotipo, la parte que lo vemos de afuera, y genotipo, la parte que no vemos de adentro. Y esto no necesariamente genera conducta. Es decir, una persona hereda los ojos azules, una forma de caminar, o una forma parecida de caminar a los padres, pero conducta en cuanto está la forma de reaccionar en la sociedad, eso no está determinado genéticamente. Para este estudio quiero decirles que en la descripción del video voy a dejar los enlaces para que ustedes vayan y verifiquen todo lo que les estoy comentando acá. De manera tal que entonces esto dicho por el Dr. Dean Hammer, que debo decirlo, es homosexual y ya está viviendo con una pareja, él
este estudio planteado por él se cae y realmente ya actualmente, en vista de este estudio publicado en la revista Ciencia, ha hecho que esta teoría de que ese gen gay ligado al cromosoma X haya quedado totalmente en desuso. Siguen saliendo personas por allí que siguen planteando y manipulando la información para hacer ver que no es así, que ellos quisieron decir otra cosa, pero no es la verdad. Lo importante es que vayamos a la fuente y veamos qué fue lo que estos investigadores serios descubrieron. ¿Ok? Otro elemento que dicen los que hablan de que el homosexual nace, ellos plantean el hecho de las hormonas. Entonces, dicen que estas personas tienen un problema hormonal o una orientación hacia, en el caso de un hombre, hormonas femeninas que se superponen, que se imponen a las hormonas masculinas. Esta teoría también es parecida a otra que plantearon en cuanto que en el útero, y son dos teorías parecidas, el ser humano, vamos a poner el caso de un hombre, vamos a hablar de un hombre, desarrolla un desbalance en cuanto a sus hormonas femeninas y masculinas, y entonces en este caso van a predominar las hormonas femeninas. Ellos hablaban de un índice en dedo anular e índice, que era mayor o tenía unas características en las personas homosexuales, pero al final lo que estaban planteando era que había un trastorno o un desbalance hormonal. Quiero comentarles algo, y aquí tenemos que tener algunos conceptos de endocrinología, que nos habla de las hormonas y sus receptores. Fíjense bien, el hecho de que un hombre tenga bigote, vello facial, vello en el pecho, el tamaño de su miembro masculino, incluso la calvicie, eso está determinado, entre otras cosas, por las hormonas masculinas. Las mujeres tienen vello en el pubis, en las axilas, igual que los hombres, porque ellas también tienen hormonas masculinas. Indudablemente que no en la misma cantidad que nosotros los hombres, pero también tienen hormonas masculinas en pequeñas cantidades que les dan estas características, y los receptores de ellas son más afines a receptores para las hormonas femeninas. Y allí las características totalmente femeninas de estas mujeres. Esto hay que tenerlo claro. Fíjense que esta teoría de que estas personas tienen un problema hormonal se cae por su propio peso, ya que la realidad nos dice que, por ejemplo, hay homosexuales que tienen bigote, pelo en el pecho, son calvos. ¿Y cómo se explica esto si hay un desbalance a nivel hormonal? Indudablemente que esto contradice esa teoría de que es un problema de tipo hormonal. Hay personajes famosos, por ejemplo Freddie Mercury, que en paz descanse. Ustedes lo ven, Freddie Mercury falleció por SIDA y su apariencia indicaba que para nada a él tenía un problema hormonal. Vi pelo en el pecho, bigote, vello en las axilas, etc. Pelo, lo que uno llama pelo en las axilas. Entonces, es un ejemplo de que no es un problema hormonal. De hecho, y las autopsias que se le han hecho a personas que han sido homosexuales demuestran, y los exámenes de laboratorio demuestran que sus niveles hormonales de hormonas masculinas son normales. Igual a mujeres que son homosexuales, sus niveles de hormonas femeninas son normales. Es decir, que plantear que es un problema hormonal se cae por lo que muestra la realidad y por lo que ellos, en los exámenes que se han hecho, demuestran que no es así. Un ejemplo también de mujeres que tienen sus hormonas femeninas completas, tienen el caso, por ejemplo, de Jodie Foster. Hay muchos ejemplos de actrices famosos que para nada demuestran que tengan un desbalance hormonal y que se oriente su cuerpo hacia hormonas masculinas o femeninas. Un caso de hombre que se oriente su cuerpo hacia hormonas femeninas, o en el caso de una mujer que se oriente su cuerpo hacia hormonas masculinas. Entonces, de hecho, actualmente estas dos teorías de que es genético ya prácticamente nadie las está usando, precisamente porque la ciencia se ha impuesto y ha mostrado que esto no es verdad.
Y esta teoría de que es un problema hormonal tampoco, ya prácticamente está en desuso. Lo que se han orientado ellos es a decir, en vista de esto, es que, bueno, que una persona es conforme se vea o aparente. Y es el caso, por ejemplo, bueno, que si una persona nace varón, hombre, macho, y él quiere ser mujer, pues entonces esa persona es mujer porque eso es lo que va a aparentar y eso es lo que es. Eso sería como decir, por ejemplo, y ustedes lo han visto, hay personas que se transforman, se hacen todas las cirugías para parecerse un gato, para parecerse a... Hay uno que es famoso que se quería parecer al muñeco Ken, el novio de la Barbie. Otros que se quieren parecer a un lagarto y se hacen todo tipo de cirugías y se colocan todo tipo de tatuajes, elementos. Y entonces uno va a decir, o sea, esta persona, él es un lagarto, porque él aparenta un lagarto. O si se cree un caballo, yo tengo que decir, esta persona es un caballo porque él se cree un caballo y se ha hecho diferentes cosas para parecer un caballo, por ejemplo, entre otras cosas. Y todas las, por ejemplo, 20 personas que lo estemos viendo y sepamos que es un hombre simplemente que se transformó y decimos, no, tú no eres ni un gallo, eres un hombre que te transformaste. Tenemos que decir que no, que él es lo que no estamos viendo que no es. Entonces esto también plantea un elemento casi de locura, en donde no tenemos que ser conscientes y honestos con la realidad que estamos viendo. Y aquí es bueno plantear un concepto de psiquiatría, de psicología, y es de la psicosis o el paciente psicótico. El paciente psicótico o loco, que nosotros llamamos loco, es un paciente que su percepción de la realidad no se corresponde con el mundo objetivo. Lo repito. O su percepción de la realidad no se corresponde con el mundo objetivo. Por ejemplo, estas personas. Ellos dicen que son X cosas, pero objetivamente no es así. Si nosotros vemos una persona que dice que es blanca, por ejemplo, y llega y dice, no, yo soy negro, nosotros lo vemos que es una persona blanca y tenemos que aceptar que porque él diga eso, una cosa es que le respetemos que él crea eso. Y eso refleja un trastorno de percepción, un trastorno en la visión de sí mismo. Una cosa es eso y otra cosa es que eso sea una realidad, una verdad. Si estas personas muestran este trastorno a un hombre que diga que es una mujer, aunque objetivamente es un hombre, tenemos que decir que es una mujer. En este caso sí no hay un trastorno. Más adelante, al terminar esta parte, voy a leerles lo que dice el Colegio Americano de Pediatras. Y hace énfasis o trae a colación el término de disforia de género, un trastorno en la percepción sobre la propia identidad. Pero en este punto, la pregunta es, ¿y entonces por qué? ¿Por qué un niño llega un momento determinado, quiere pintarse la boca, quiere sacarse las cejas, quiere pintarse las uñas, cosas propias, lo más seguro, de su mamá? Es de suponer que sea de su mamá, no de su papá, esa conducta. ¿Por qué un niño quiere expresar esta conducta? Y más allá, también se identifica no solamente en eso de mujer, sino que también siente atracción por hombres. Igual una niña que quiera vestirse como hombre, tener atuendos como hombre, y si no es así, por lo menos identificada en la atracción que siente un hombre por una mujer, en el caso de ella, sentir atracción por otra mujer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se presenta esto? Ya hemos visto que genéticamente no es, hormonalmente tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí, hermanos, tenemos que tener a la mano el concepto de la psiquiatría, de la psicología, sobre que la conducta humana es una conducta aprendida. La conducta humana es una conducta aprendida. Este es un principio básico de la psicología. La conducta humana es una conducta aprendida. Imagínense, por ejemplo, un niño de 6 años
que va a la escuela tiene un lenguaje. Si los padres son de esa zona y hablan un solo lenguaje, por ejemplo español, él va a hablar solamente español. Pero si es hijo, por ejemplo, de padres árabes, de repente va a hablar español y el idioma árabe, los dos idiomas, si es el idioma que hablan los dos padres o por lo menos que lo hable uno de ellos. O sea que eso demuestra que es una conducta aprendida. Se va a vestir de una forma, le va a gustar alimentarse de una forma. Si naciera en China, comería alimentos y diría exquisitos, que de repente en otras partes serían asquerosos y para otras personas hasta les provocaría el vómito. Todo esto es cultural, todo esto se demuestra un principio de sociología, el hecho cultural, el hecho ambiental que influye en las personas. Y todo esto demuestra que la conducta humana tiene esos diferentes factores que ya lo dijeron los amigos que hicieron el estudio genético. Es algo multifactorial, pero que sobre todo la cultura, el ambiente, el entorno determina esta manera de proceder de las personas. Fíjense que nuestra conducta es de tal manera aprendida, que hasta nuestra inteligencia es aprendida. Hace tiempo hubo un estudio que planteaba que la inteligencia era algo que se heredaba. ¿Por qué? Porque se veían que los hijos de profesionales, médicos, ingenieros, etc., tenían un nivel intelectual y su capacidad de aprendizaje era mayor que los hijos de personas que no fueran tales. Pero posteriormente se hizo un estudio más serio, más profundo y se vio que esto no era verdad. Que lo que ocurría es que estas personas crecían en un ambiente rico en estímulos con un lenguaje superior al promedio de hijos de padres que no eran profesionales, y esto les permitía un nivel claro de crecimiento y de asimilación que los llevaba a ser más inteligentes que los demás. Pero no era algo que venía determinado genéticamente, sino que era algo que en cierta forma indirectamente habían aprendido desde su hogar. De hecho, estos niños que se han perdido en la selva, o que algunos padres por maldad, vamos a decirlo así, los han amarrado y los han privado de todo contacto con los demás, contacto con el lenguaje, estos niños crecen prácticamente con cierto retraso mental. Lo que demuestra que también el lenguaje, las palabras permiten a la persona, le facilitan un intercambio, una interacción adecuada con el medio, lo que demuestra que también es una conducta aprendida. Entonces, la conducta humana es una conducta aprendida. Hay una serie de estudiosos de la conducta humana, los voy a nombrar solamente: Piaget, Gagné, Pavlov, y ellos, entre otras cosas, plantean, al final podemos sacar en conclusión, que el ser humano aprende por imitación, por repetición y por identificación afectiva. Entonces la pregunta que hacía, entonces, ¿por qué un niño, vamos a poner el caso de un niño, se identifica, en vez de ser igual que su papá, quiere ser igual que su mamá? Porque esa conducta la aprendió. Vamos a poner un ejemplo. Hay un tenista famoso que se llama Richard Raskin, el cual en los años 70, 80, él creció en un hogar. Sus papás eran científicos, su mamá era psiquiatra, su papá era, si mal no recuerdo, médico, y él creció aparentemente normal hasta llegó a casarse. Sin embargo, a veces cuando se iba a Europa se vestía de mujer e interaccionaba y actuaba como mujer. Y posteriormente esta persona no solamente ya se vestía como mujer, sino que llegó a mutilarse y a hacer lo que actualmente llaman una reasignación de sexo. Fue muy valiente y fue prácticamente uno de los pioneros en esta cuestión de la transexualidad. Y visto así, uno puede decir, oye, ¿qué pasó allí? Fíjense bien este dato clínico que no aparece descrito en ninguna parte. Pero tú te pones a ahondar y a investigar y a ver detalles, a escuchar lo que él dice sobre su vida y anotas ciertas cosas. Y un detalle interesante es este, y es que era su mamá quería tener una hija hembra.
Y en etapas iniciales, cuando este Richard Raskin estaba creciendo, lo vestía de mujer y lo hacía interaccionar como si fuese sido una niña. La mamá quería tener una niña y lo vestía de niña para ver cómo hubiese sido Richard Raskin si hubiese sido una niña. Y aquí tenemos que incluir un concepto o manejar algo de lo que se llama la psicología evolutiva, la formación de los esquemas corporales. Una etapa realmente importantísima en la vida del niño, que es cuando él está viendo qué es y descubriéndose ante el mundo lo que es. Porque un niño o una niña no nace al mundo sabiendo ya yo soy hombre, yo soy niña. No, nacen al mundo y prácticamente no saben quiénes son, cómo están, etc. Y aunque ya están determinados genéticamente, el varón X, Y y sus hormonas comenzarán a producir, han producido y comenzarán a elevarse en etapas posteriores de la vida, pero esto no lo sabe él. Y él, en su etapa en la psicología evolutiva, él se va descubriendo y va descubriendo, por ejemplo, que tiene algo que le cuelga igual que su papá. De ahí la importancia, entre otras cosas, de que los niños, por ejemplo, se bañen con los padres. ¿Para qué? Para que el niño vea que él no se parece a su mamá, que tiene una raya, pero sí se parece a su papá, que tiene algo que le cuelga igual que él. Si este padre logra que él se identifique afectivamente, otra forma de aprender con él va a imitar la conducta del papá. Otra forma por la cual aprendemos. Y vamos a imitar. Y posteriormente va a hacer lo que se llama una identificación afectiva con su papá. Por lo cual, no solamente le va a gustar si el papá es gandolero, ser gandolero, si el papá es beisbolista, va a ser beisbolista, si el papá es médico, va a querer ser médico, sino también se va a identificar en los gustos de su papá. Por ejemplo, el gusto o la orientación sexual. Y esto hablaría de una identificación total con la conducta del padre. Obviamente, si el papá tiene conductas negativas, consumidor de drogas u otra cosa, él también va a imitar eso. Entonces, pero también puede ocurrir que este niño no se identifique totalmente con el papá, sino que se identifique parcialmente con él. Y eso explica el caso de estas personas que le gustan tanto los hombres como las mujeres. O puede ocurrir que este niño no se identifique para nada con el papá, sino que se identifique afectivamente con la mamá y termine viviendo y adaptándose a lo que es su mamá. Y este es el caso de Richard Raskin. Richard Raskin al final se cambió el nombre y se llamó René, que se llama René Richards. Tuvo toda una serie de problemas porque quiso participar en torneos donde participaban solamente mujeres. Y la situación de este personaje por todo le trajo muchos problemas, incluso hasta legales, que tuvo que hacer ciertas demandas. Este es un ejemplo, y les voy a poner otro también famoso que ustedes conocen, es el caso, por ejemplo, de Walter Mercado. Walter Mercado, el del horóscopo, cuando su mamá estaba embarazada, quería tener una niña también. Y esto, cuando él nace, la madre de Walter Mercado lo vestía de mujer y lo hacía interaccionar con las amigas de ella que iban a la casa para mostrarles cómo sería Walter si hubiese sido niña. Imagínense ustedes. Y ustedes saben la evolución que tuvo Walter Mercado, y al final prácticamente su aspecto físico era de una mujer. Él nunca manifestó abiertamente su homosexualidad, pero este era un secreto prácticamente a voces, un secreto conocido por todo el mundo. Estos ejemplos para que vean la situación compleja y cómo se llega a aprender por imitación, por inducción, por identificación afectiva con alguno de los padres. Otro ejemplo que tenemos de estos famosos, porque deben existir muchos ejemplos de personas no conocidas, pero es bueno citar estos famosos para que veamos ciertas características comunes que han estado en la génesis de una posterior conducta homosexual
Un ejemplo de esto es el duque de Kent, Jorge de Kent, de la realeza británica, el cual tuvo una conducta homosexual bastante oculta, pero posteriormente un secreto que fue conocido por muchos. Llama la atención en la familia británica una serie de personajes. Incluso hubo un primo de la reina Isabel que llegó a casarse con otro hombre, y otros personajes también que están ligados a esto de conductas o relaciones homosexuales. Sin embargo, llama la atención que ustedes leen la historia del duque de Kent, Jorge de Kent, y verán que en etapas iniciales de su vida, en esa etapa tan importante que va desde los 0 hasta los 4 años, como les dije anteriormente, etapa donde se forman los esquemas corporales, su mamá lo vestía de mujer. Lo vestía de mujer, no lo vestía de niña, pues lo vestía no acorde a lo que él era, un varón, lo vestía de hembra. ¿Por qué esta conducta en la sociedad británica? Bueno, esto también es objeto y debe ser análisis para estudio, y un estudio profundo. Él también, y en esta etapa donde él debería estarse formando sus esquemas corporales, definiendo su identidad, clarificándose a sí mismo como hombre o como varón, su mamá lo vestía de hembra. Entonces, este es un detalle que llama la atención, y si se dan cuenta es algo común a los anteriores personajes que les comenté y que al final mostraron una conducta homosexual. Llama la atención que una vez leí que 1 de cada 10 británicos es homosexual, una cifra realmente alta, eso sería como decir el 10%. Sin embargo, en esta sociedad parece ser que existe la costumbre de que a los varones en esas etapas tiernas, importantes, decisivas de su vida, lo visten de hembra. No sé por qué motivo. He querido poner estos ejemplos no para decir que esto es lo que determina una conducta, pero sí situaciones similares, anormales, desequilibrantes, determinan una posterior conducta u orientación sexual de estos niños. En el primero, llegó a la mutilación. El segundo no llegó a la mutilación, simplemente a tener apariencia y vestirse como mujer y aparentar ser como mujer. Y en el caso del duque de Kent, ni se mutiló ni aparentaba ser mujer, aparentaba más bien un hombre muy serio, pero con orientación homosexual. Es decir, sus gustos por los hombres, ni se pintaba ni nada de esto, ni conductas de mujer. En una oportunidad, trabajando en un centro de rehabilitación de drogadictos, en la historia clínica que había de una paciente allí, me llamó mucho la atención que el papá era un consumidor de drogas y maltrataba a la mujer, a la mamá. Y él le decía a esta niña pequeña, cuando la veía llorando, preocupada por todo lo que estaba haciendo, le decía: ¿por qué haces tú llorando con esos sentimientos de mujer? Imítanos a nosotros los hombres, que somos fuertes, que no lloramos, que controlamos el mundo. Y la niña le hizo caso, porque al final se vestía como el papá, buscó una apariencia masculina y le gustaban las mujeres, era lesbiana, homosexual, mujer. Y también se identificó con algo que tenía el señor, y eran las drogas. Ese era su problema por el cual estaba allí en ese centro de rehabilitación de drogadictos. Estos son unos ejemplos, hermanos, de conductas aprendidas. Y con esto no quiero decir que estas sean las causas fundamentales, no, pero sí plantear que el ser humano se va formando y va aprendiendo de los padres. Y en base a eso, de acuerdo como un hogar equilibrado o no, él va a crecer identificándose con el papá o identificándose con la mamá. Es la verdad. Fíjense una realidad de esto, y esto no sale en las redes sociales, y es que todos los hijos de homosexuales, de estas parejas homosexuales, bien sea hombres o bien sean mujeres, todos al final crecen homosexuales. No es decir que crecen heterosexuales, no, crecen homosexuales. Y esto es una realidad que está planteando
que este problema, esta situación debe ser enfocada con más profundidad y no con la superficialidad que me parece que es como se está enfrentando y planteando. No, es un problema que debe ir más allá. Fíjense que es un problema tan complejo que hay un estudio nuevo en donde se ha visto, cuando se analiza y se va más allá de lo que la persona homosexual refleja, sino que se analiza su hogar, el entorno, y se ha visto como en muchos de ellos, en muchos casos, hay antecedentes de abusos sexuales infantiles. ¿Qué les parece? Entonces también son otros elementos que hay que ver y analizar, que están en la génesis de estas conductas homosexuales posteriores. Entonces, en concreto y como conclusiones, es evidente que no hay un gen gay, no es una cuestión hormonal la que lleva a estas personas a ser homosexuales. Y lo que sí es evidente y lo que está mostrando la realidad y estas ciencias sociales es que es una conducta aprendida que debería ser estudiada a profundidad para determinar a ciencia cierta si hay otros elementos que estén en la génesis de estas personas que posteriormente llegan a ser homosexuales. El homosexual no nace, lo hacen. El homosexual no nace, se hace. Y se hace de acuerdo a un hogar que esté lo suficientemente desequilibrado en alguna de las partes para que este niño no crezca en base a lo que Dios le dio genéticamente, porque eso está determinado ya genéticamente. Dice la Biblia, macho y hembra los creó. Y vemos por genética que el hombre es XY y la mujer es XX. No hay otro sexo. Y en este punto quisiera comentarles lo que dice la asociación o el Colegio Americano de Pediatras ante todo este rollo y ante este bombardeo de informaciones falsas no fundamentadas científicamente. Quiero leérselos y por supuesto, como les dije, les dejaré en la descripción del video el enlace para que ustedes lo vean. Primera conclusión: la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario. XY y XX son marcadores genéticos saludables, no los marcadores genéticos de un trastorno. La norma del diseño humano es ser concebido como hombre o como mujer. La sexualidad humana es binaria por definición, siendo su finalidad obvia la reproducción y crecimiento de nuestra especie. Este principio es evidente por sí mismo. Los extraordinariamente raros trastornos del desarrollo sexual, entre ellos la feminización testicular o síndrome de insensibilidad de los andrógenos y la hiperplasia suprarrenal congénita, son desviaciones de la norma sexual binaria, todas ellas médicamente identificables y directamente admitidas como trastornos del diseño humano. Los individuos con trastornos del desarrollo sexual no constituyen un tercer sexo. La segunda conclusión: nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. El género, la conciencia y sentimiento de uno mismo como hombre o mujer, es un concepto sociológico y psicológico, no un concepto biológico objetivo. Nadie nace con conciencia de sí mismo como hombre o mujer. Esta conciencia se desarrolla con el tiempo y, como todos los procesos de desarrollo, puede desviarse a consecuencia de las percepciones subjetivas del niño, de sus reacciones y de sus experiencias adversas desde la infancia. Quienes se identifican como sintiéndose del sexo opuesto o como algo intermedio, no conforman un tercer sexo. Siguen siendo hombres biológicos o mujeres biológicas. Y tercero, la creencia de una persona de que él o ella es algo que no es, constituye, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso.
Cuando un niño biológicamente sano cree que es una niña, o una niña biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Estos niños padecen disforia de género. La disforia de género, antes denominada trastorno de identidad de género, es un trastorno mental así reconocido en la más reciente edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Las teorías psicodinámicas y de aprendizaje social sobre la disforia de género o trastorno de identidad de género nunca han sido refutadas. El homosexual o gay no nace, sino que lo hace. Otra conclusión que podemos sacar de todo esto es que en la sociedad y sobre todo en las redes sociales no se ha planteado profundamente ni objetivamente el problema como tal, siempre muy superficialmente. Todavía existen y deben promulgarse, divulgarse estos estudios serios que dan una explicación cierta de lo que realmente ocurre en esta situación de homosexualidad de una persona. Y finalmente, hermanos, una conclusión que les planteo es que pienso que cada quien tiene derecho a vivir y creer lo que quiera, y eso hay que respetárselo. Pero también es importante que no quieran imponerle a uno que uno tenga que vivir y creer lo que objetivamente no es verdad. O sea, como dije anteriormente en el video, si alguien se cree un lagarto o un gato, bueno, está bien, tiene derecho a creer y vivir como le parezca, siempre y cuando no afecte a la sociedad, no sea una amenaza para la sociedad. Pero también tenemos derecho a no ver lo que objetivamente no es cierto. Y esto lo digo porque también se tiende a hablar de homofóbico cuando un hombre vestido de mujer dice que es una mujer, entonces prácticamente quieren obligar a todo el mundo a que digan, no, él es una mujer, cuando tú estás viendo objetivamente que es un hombre. Entonces, estas son las realidades, los estudios, lo que está planteado, y que yo sé que en muchas redes sociales no salen a la luz pública porque hay una cierta hay un cierto interés de ciertos grupos de poder que están buscando promover lo que es la pornografía, el alcohol, la drogadicción y también la homosexualidad. Sobre todo que esto se vea como algo normal. Y sería objeto de otro video analizar a esta gente, los que se llaman los del nuevo orden mundial, y el por qué quieren promover y aprovecharse de estas personas que realmente en el fondo sufren mucho. Usa tu inteligencia, ve a la descripción del video y dejaré todos los enlaces. Usa tu sentido común y bueno, obviamente saca tus propias conclusiones. Pero esta es la verdad, esto es lo que hasta ahora la ciencia ha mostrado.